El dueño del lindero. No me gusta contar esto. Cada vez que lo hago, mi garganta se reseca como si tragara ceniza y se me eriza la piel desde la nuca hasta los tobillos. Han pasado años, más de los que quiero admitir, pero todavía, cuando escucho un zumbido grave cerca de una ventana, vuelvo a aquella noche de 2011 en las montañas de Alta Verapaz, Guatemala, y se me aflojan las manos como si aún sostuviera una mochila empapada y llena de lodo. Yo tenía 24 años. Éramos dos, enviados por la congregación a apoyar a una aldea que no salía en ningún mapa impreso. Íbamos con filtros de agua, medicinas básicas, cuadernos, Biblias. Me acompañaba Marcos, un muchacho un poco mayor que yo, paciente y fuerte, de esos que arreglan una puerta con un cuchillo y un clavo viejo. Nos recibieron a media tarde, bajo un cielo donde el sol se veía lechoso por la neblina caliente. Nunca olvidaré la primera impresión, una quietud extraña, como si el pueblo respirara bajo el agua. Saludaron con respeto, nos dieron de comer caldo de gallina y tortillas recientes y nos cedieron una casita de tablas con techo de lámina levantada sobre un terraplén a la orilla del caserío. Sonrieron, sí, pero en los ojos había una distancia que no supe leer. Ese mismo día me di cuenta de los pequeños signos. Sobre el dintel de la puerta, alguien había colgado un trenzado de cabello con un hilo rojo. En las esquinas del corredor, al ras del suelo, había montoncitos de sal. En la ceiba grande al centro de la aldea colgaban cintas descoloridas y vasijas con flores podridas. Las mujeres nos daban las gracias con la mirada baja, los hombres asentían, callados, sin quedarse nunca demasiado tiempo. Nadie nos pidió que predicáramos. Nadie dijo, quédense. Tampoco nos corrieron. Era peor, nos hacían espacio como a la lluvia, tolerándola con resignación. Los primeros días trabajamos sin meter ruido. Cambiamos tablas del pozo, reparamos un tinaco, enseñamos a los niños a usar los filtros. Leímos un par de pasajes bajo la sombra de la ceiba. Yo hablaba suave, cuidando no sonar como quien impone. Había una niña, apenas de 8 años, que me observaba desde la orilla. Tenía los ojos enormes, oscuros, brillantes. Cada vez que yo decía Dios, ella miraba de reojo hacia el monte, hacia la línea de árboles donde el camino se volvía una herida angosta entre helechos. El tercer día, un anciano llegó hasta la casita. Piel de cuero, sombrero de palma, un bastón con la empuñadura gastada. No nos saludó con la mano, tampoco cruzó el umbral. Se quedó a un paso, mirando el trenzado de cabello sobre la puerta y luego a nosotros. Dijo apenas, aquí hay lindero. Y se fue. Le pregunté a Marcos si entendía. Él encogió los hombros. Lindero, límite, frontera, línea que no debía cruzarse. Pensamos que hablaba de terrenos, de pleitos viejos. No preguntamos más. El quinto día el calor fue insoportable. El aire vibraba de insectos y el olor del monte era una mezcla dulzona de tierra mojada y fruta fermentada. Al caer la tarde, el pueblo se apagó. Las puertas se cerraron, los perros se metieron bajo las casas, la ceiba quedó sola, como un hueso clavado en el centro de la tierra. Marcos prendió una vela, yo escribí en mi cuaderno, sudando. Afuera, los grillos hacían un telón continuo, grave. A ratos, como una respiración. Entonces golpearon la puerta. Un solo golpe, seco, que hizo que la llama de la vela palideciera y se encogiera como si también sintiera miedo. Marcos me miró. El golpe no se repitió, pero el aire cambió. Fue como si el zumbido de todos los insectos del monte se concentrara justo del otro lado de la madera. Apoyé la palma y sentí una vibración menuda, pegajosa, como si miles de patas rasparan queriendo entrar. Pregunté quién estaba. Nadie respondió. El zumbido siguió, subiendo de tono, volviéndose más denso, como si tuviera saliva. Cerramos la tranca de hierro. Marcos se quedó junto a la puerta, yo me aparté, con los hombros tensos. No recuerdo haber hablado. Rezábamos por dentro, con esas palabras cortas que salen cuando el cuerpo entiende antes que la cabeza. El zumbido creció hasta convertirse en un peso. La tranca vibró. Y se levantó sola,
con un chirrido lento, como si una mano caliente la despegara del metal. La pieza cayó al suelo. La puerta se abrió apenas, lo suficiente para que entrara un hilo de noche y un olor a sangre vieja. No quiero decir que era un hombre porque mentiría. Lo que vi era la forma de un hombre sosteniendo un machete oxidado, con el sombrero echado hacia el frente, la camisa sudada pegada al pecho, los pies descalzos hundidos en la tierra húmeda. Pero la sombra que lo envolvía no era humana. En la penumbra, los ojos brillaban como dos semillas negras en un jarabe espeso. Sonreía sin dientes, con la lengua asomando como la de un perro sediento. No habló. Dio un paso, la madera crujió. El zumbido se metió a la habitación como un líquido, tímido al principio, luego atrevido, lamiendo la flama de la vela sin apagarla. Marcos alzó la Biblia con temblor, no para mostrarla, sino para sostenerse. Yo tragué, el sudor me sabía a metal. El ser inclinó la cabeza. Sus orejas se movieron, puntiagudas, escondidas bajo el pelo. Fue entonces cuando vi las piernas. No eran piernas. Eran cañas largas, tensas, terminadas en pezuñas mohosas que no tocaban la tierra, como si flotara 1 centímetro por encima del piso, burlándose de la gravedad. En la cintura, pegada a la columna, se movía una cola fina cubierta de pelo seco, con un mechón sucio en la punta. La golpeaba contra el marco de la puerta, tic, 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 con la paciencia de quien se sabe dueño. No dijo váyanse. No dijo nada. Abrió la boca. Lo que salió no fue un gruñido ni un aliento. Fue una nube compacta, caliente, de tábanos y moscas grandes con los abdómenes brillantes de un azul aceitoso. Se me metieron por la nariz, por las orejas, me picaron los párpados, me llenaron la lengua. Sentí que masticaba alas. Oí a Marcos ahogarse sin voz, manoteando ciego, tirando la vela, golpeando el aire. Huir era lo único. Atravesé aquella nube con los ojos cerrados y me lancé hacia la noche. Caí en el terraplén, rodé, escupí insectos, tragué lodo. El zumbido vibraba en la tierra misma. Corrimos sin ver. El pueblo era un sueño oscuro, las casas eran manchas, la ceiba un bulto negro. Llegamos a la capilla, una construcción mínima de bloques, sin campana. La puerta estaba abierta. Adentro olía a cera y a humedad. Había una mesa con un mantel. Las imágenes estaban cubiertas con telas negras, como si guardaran luto. El piso tenía líneas de sal y ceniza formando círculos en cada esquina. Yo no entendí. Tampoco Marcos. Cerramos la puerta y nos sentamos en el piso, pegando la espalda al muro. Los insectos golpeaban las ventanas como lluvia. El zumbido crecía y decrecía, igual que la respiración de un animal grande dormitando justo afuera. El miedo no era miedo, era algo más frío. Me di cuenta de que no lloraba porque mi cuerpo estaba ocupado en seguir estando vivo, en no tragar más alas, en no abrir la boca. El tiempo se deshizo. En algún punto, el zumbido se volvió un rumor lejano, como si el enjambre se hubiese alejado hacia el monte. Afuera, sin embargo, no se movía el aire. Era como si la noche tuviera un peso encima. Marcos apretaba la Biblia contra el pecho. Yo sentía la sal del piso clavarse en las yemas de los dedos. Entonces, sin ruido, cayó polvo de la techumbre. Miré hacia arriba. Entre las láminas había una rendija y por allí, lento, como quien asoma un ojo por la cerradura, entró un bulto oscuro y palpitante. No eran insectos. Eran semillas negras, húmedas, granos de algo que temblaban y se abrían. Dentro, moviéndose con torpeza, había gusanos cortos y gruesos, blanquecinos, que se retorcían buscando carne tibia. La capilla no nos defendía. Era un sitio marcado, sí, pero marcado para otra cosa. Lo entendí cuando el mechón de la cola apareció por la rendija, tanteando el aire, probando el espacio. Ahí supe que la línea pasaba por fuera, por la ceiba, por el lindero del que había hablado el anciano. Nosotros habíamos entrado sin permiso. Nosotros habíamos cruzado y ahora alguien venía a cobrarnos. No recuerdo haber hablado con Marcos. No recuerdo decir vámonos. De pronto estábamos corriendo otra vez.
Salimos por detrás de la capilla, bajamos a la quebrada. El agua era un hilo oscuro. Entré de rodillas y me sumergí hasta el cuello. Los insectos me rodearon la cara, pero no se metieron bajo el agua. Escuché el zumbido como un motor apagándose. El frío me cortó la espalda. Apoyé la frente en una piedra lisa. Me obligué a contar. 10, 20, 100. Marcos temblaba, con los dientes golpeándose como piedritas. Cuando levanté la cabeza, la orilla estaba vacía. A lo lejos, en el monte, un relincho breve, seco, y luego silencio. Amaneció sin colores. El pueblo se movía como si no hubiera pasado nada. Los niños salieron con sus cubetas. Las mujeres prendieron el fuego. Los hombres miraron el cielo. Nadie nos preguntó por qué estábamos empapados, por qué teníamos los brazos marcados de ronchas. Nadie vino a ver la casita. Nosotros recogimos las cosas en silencio. Cuando pasamos frente a la ceiba, la niña de ojos grandes se acercó un paso, nada más uno, y movió la cabeza hacia el monte. Luego se tapó la boca con la mano, como si una voz estuviera a punto de salir sin permiso. El anciano del bastón nos esperaba en el camino. Se quitó el sombrero. Dijo, se les avisó. No hubo reproche, ni burla, ni un váyanse. Ya nos íbamos. Lo miré un momento, queriendo preguntar mil cosas. ¿Qué era exactamente el lindero? ¿Quién era el dueño? ¿Si se podía romper? ¿Si estábamos condenados por cruzarlo? No pregunté. Él señaló con el bastón la trenza de cabello que llevábamos en la mochila, el amuleto del dintel que habíamos quitado en la madrugada sin saber por qué. Eso es de aquí, dijo. Lo devolvimos. Lo colgó de una rama baja de la ceiba. Las cintas descoloridas se movieron apenas. Oí, o creí oír, un zumbido muy pequeño, satisfecho. Nos fuimos sin despedidas. En el primer poblado con señal llamamos a la congregación. Dimos una versión breve. Resistencia de la comunidad, riesgos de permanecer, decidimos retirarnos. En la noche, en el cuarto de huéspedes, me saqué de la oreja un insecto muerto, aplastado. Lo dejé en la mesa. Cuando apagué la luz, el silencio era tan grande que dolía. Dormí con la Biblia sobre el pecho, no por fe sino por peso, por tener algo que me amarrara al cuerpo. Con los años he encontrado explicaciones para casi todo. El calor provoca alucinaciones. El zumbido era una colmena. Las pezuñas flotando, un efecto de la sombra. Los gusanos, larvas de algo que cayó del techo. Las colas existen en animales, no en hombres. Los amuletos, costumbre. El lindero, superstición. Me repito esas cosas como quien se toma un té amargo para el dolor. Funcionan durante el día. Pero de noche, cuando la casa se aquieta y el mundo vuelve a escucharse a sí mismo, hay un punto donde todo encaja de otra manera. Allí vuelve el zumbido, denso, caliente, como un rumor que aprende mi nombre. Y siento que sigo parado frente al marco de aquella puerta, con la tranca vibrando sola, a un paso del límite que alguien trazó mucho antes de que yo naciera. No me gusta contar esto. Lo hago porque, si alguien alguna vez llega a un lugar donde cuelgan trenzas de cabello y hay sal en las esquinas, entienda que no todas las puertas se pueden cruzar con una sonrisa y un abrazo. Hay tierras que tienen dueño. Y ese dueño no necesita hablar para hacerse entender. Solo necesita abrir la boca y dejar salir su enjambre. Porque cuando el aire vibra como si tuviera carne, uno sabe que ya es tarde, que ya está del otro lado del lindero y que la única salida es el agua fría y la oscuridad si es que lo dejan llegar. Yo tuve suerte. Eso me dijo después un catequista de Cobán, cuando me vio toser y escupir algo negro que no era sangre. ¿Tuviste suerte, vos? No pregunté por qué. En el fondo ya lo sabía, no nos tomó porque no quiso. Porque no tocaba. Porque éramos solo una molestia cruzando un patio ajeno. Desde entonces cargo siempre una botella de agua y evito mirar mucho tiempo las ceibas solas. A veces, en los semáforos, un zumbido pesado se cuela por la rendija de la ventanilla y siento el golpe seco en la puerta, otra vez, como si la tranca vibrara esperando ceder.
Hay noches en que me despierta el silencio absoluto, ese que solo llega antes de que algo pase. Me siento en la cama, con la espalda mojada de sudor, y espero. La casa respira, lenta. Muy lejos, quizá en el monte de otra gente, oigo un relincho breve, seco. Y me digo a mí mismo, para no enloquecer, aquí no hay lindero. Aquí no hay dueño. Aquí no. Y, sin embargo, no apago la luz. Nunca la apago del todo. Porque aprendí que hay cosas que no quieren ser nombradas, pero tienen una forma precisa de dejar claro que existen. Y cuando lo hacen, uno ya no vuelve a dormir igual. Nunca. El padre del barranco. Yo tenía 26 años en 2001 cuando acepté ir como misionero a la sierra. No era sacerdote ni seminarista, solo un laico enviado por la parroquia para apoyar con catequesis, alfabetización y reparto de medicamentos. Me tocó una comunidad que en los mapas aparecía como San Bartolo del Brumario, en la ladera húmeda de la Sierra Madre de Oaxaca, a 3 horas de terracería desde el último tramo pavimentado. Fui creyendo que el esfuerzo bastaba para abrir puertas, que bastaba el deseo de servir para encontrar sonrisas. Aprendí que hay lugares donde la fe no se mide con palabras ni con rezos en voz alta, sino con la capacidad de sostener la mirada cuando algo desconocido la devuelve. El camino subía como si quisiera arrastrarte hacia el cielo y luego te dejaba caer en curvas que descolgaban la altura a picadas. El camión, un destartalado de redilas, iba vibrando con cada piedra. El chofer no hablaba, yo tampoco. El calor hacía que la camisa se pegara como si me abrazara un animal húmedo. Las moscas persistían aún con el viento en la cara. Cuando por fin el vehículo se detuvo al borde de una explanada de tierra, el chofer dijo aquí se queda, y señaló con la barbilla una hilera de casas de madera, techos de lámina oxidada, puertas abiertas hacia la sombra. Nadie salió a recibirme. Solo un perro flaco caminó hasta mí y olfateó mi mochila sin interés. El chofer se fue, levantando una polvareda que me envolvió en un sabor a herrumbre. La capillita se levantaba al final del caserío, hecha de tabla y piedra, con una cruz de hierro que había perdido el negro de fábrica y mostraba costras de óxido. Allí me esperaba el comisariado, un hombre de edad indefinida con sombrero en la mano, que dijo que había cuarto para mí en la bodega donde guardaban el maíz. No me pidió nombre, solo dijo usted vino de parte del padre, y se fue. Adentro, la bodega tenía un catre, una cubeta, un hornillo y una imagen de la Virgen recortada de una revista, clavada con 2 tachuelas. No había más. Tampoco hacía falta más, pensé, mientras daba gracias por el techo. Las primeras horas las dediqué a presentarme casa por casa. Saludé a señoras que mantenían la vista en el comal, a hombres que contestaban con monosílabos sin levantar la mirada del machete o de la reata. Los niños me miraban desde la esquina de las puertas, listos para correr si daba un paso. Nadie me invitó a pasar, nadie me ofreció agua. No me lo tomé a mal. En otros pueblos a veces el recelo abría despacio, como una flor de noche. Tal vez aquí sería igual. Esa primera noche conocí el sonido de la barranca. Detrás del caserío se abismaba una hendidura verde, un pliegue de la sierra por donde corría un hilo de agua que, en lluvias, se volvía río y en sequía apenas espumaba. El rumor subía como un susurro continuo, pero de vez en cuando, sin razón, se cortaba. Silencio seco. Ni grillos, ni ranas, ni el lejano martilleo de un carpintero nocturno. En esos cortes mi cuerpo se tensaba. Me descubrí conteniendo la respiración como si algo allí abajo, en la oscuridad, estuviera escuchando y no quisiera que supiera de mí. Durante el día cargaba con mi carpeta y mis libretas. Anotaba nombres, edades, padecimientos. Revisaba botecitos de amoxicilina, frascos de gotas, sobres de suero oral. Nadie aceptaba con gusto. Luego pasamos, decían. Llegaban menos niños de los esperados. Los que se acercaban se iban antes de la oración final, como si temieran que la palabra los amarrara. Una mujer me pidió que bendijera una cruz clavada bajo un laurel. Fui. Había un montículo de piedras, velas consumidas, botellas de refresco sin etiqueta, flores marchitas.
Nadie me dijo de quién era el sitio. Solo pidieron que rociara agua bendita y que no preguntara. Obedecí por respeto, pero me quedó clavado un doblez amargo. Allí, la fe no estaba peleada con otra cosa que caminaba en paralelo. No sabría nombrarla. Las noches fueron volviéndose densas. En la bodega, a la hora de acostarme, escuchaba pasos afuera. No eran botas ni guaraches. Eran pies descalzos en la tierra suelta, arrastrando polvo. Pasaban cerca, se detenían junto a la puerta, respiraban lento y luego seguían hacia la barranca. La primera vez me levanté con la linterna y abrí. Él cortó polvo suspendido como harina y no iluminó a nadie. La segunda vez ya no abrí. Solo recé sin voz. Comprendí que allá no valía desafiar a quien no te mostraba el rostro. Un jueves por la tarde bajé al borde de la barranca para lavar mi ropa. Me indicaron una losa de cemento agrietada, sostenida por piedras encajadas. El agua era delgada pero clara. El sol golpeaba la nuca con una intensidad que mareaba y el vapor de la vegetación subía con olor a hoja podrida. Lavé en silencio, tratando de ordenar la catequesis del domingo. El rumor del agua era un alivio. Me inclinaba sobre la tela, restregando con jabón barato, cuando noté que el murmullo se callaba en golpes de segundos. Silencio. Luego el rumor otra vez. Así varias veces, como si algo contuviera la respiración del valle. No escuché pasos. Solo sentí una presencia detrás de mí, ligera pero definida, como un cambio en la temperatura. Volteé con el jabón escurriéndome de la mano. Era un niño de unos 9 años, flaco, piel tostada, un parche de tierra en la rodilla del pantalón. Estaba demasiado quieto para un niño. Me saludó con un gesto pequeño, sin sonrisa. No diré sus palabras exactas porque fueron pocas y no necesito convertirlas en discurso. Me preguntó qué hacía allí. Le dije que ayudaba, que venía a enseñar y a acompañar. Me preguntó por qué creía. Le respondí que porque Dios no abandona, aunque a veces uno se sienta solo. Me preguntó si había visto morir a alguien bueno. Asentí. Me preguntó si había escuchado llorar a una madre que enterraba a su hijo. También asentí. Él dijo que entonces ya sabía lo suficiente. No supe qué replicar. La piel de los brazos se me erizó con el calor a plomo. El niño señaló con la barbilla la sombra entre dos peñascos. Allí estaba parado un hombre alto. No puedo afirmar que lo vi llegar. Estaba, eso es todo. Alto como nadie en el pueblo, ancho de espalda pero consumido de carne, con ropa de manta oscura pegada por la humedad. La piel, allí donde se veía en el cuello y en los antebrazos, parecía reseca en placas que cuarteaban, como corteza. No olía a sudor ni a tierra, olía a algo viejo, a costra que no se cura, a hierro. Los ojos eran lo más difícil de sostener, negros, pero no por el iris, negros como un líquido detenido detrás del brillo. Me miró sin parpadear. No hubo saludo. No hubo ruido de hojas. El silencio se apretó hasta crujir. El niño dijo que su padre quería saber si yo sabía hablar con Dios. No supe reír ni ofenderme. Dije que todos podemos hablar y que, si se pide con humildad, Él responde. El hombre inclinó apenas la cabeza, como si eso le hiciera gracia o molestia, no lo sé. El niño se acercó a él y le tomó la mano. No temblaba. No había cariño en ese gesto, había cumplimiento. Caminaron hacia el cauce. El agua les lamió los tobillos, luego las espinillas. Voy a decir algo que contradice lo que sé de ese arroyo. En ese punto el nivel no daba más que para mojarse a media pantorrilla. Sin embargo, el agua les llegó a las rodillas y luego al muslo. No chapoteaban. No hacían ruido. Yo miraba clavado, respirando apenas por miedo a romper la escena y a que aquello, lo que fuera, volteara la cabeza. El hombre me sostuvo la mirada mientras el agua le subía al pecho. No había esfuerzo en su cuerpo. Tampoco alivio. Solo una decisión.
El niño no apartó sus ojos de mí hasta que la corriente, fina por encima, pesada por debajo, les cubrió los hombros y luego las gargantas y después la frente, y finalmente no quedó nada más que el brillo liso del espejo del arroyo. No aparecieron burbujas. No se agitó una hoja. No salió a flote una fibra de manta. El rumor volvió desde algún rincón, como si nunca se hubiera ido. Las rodillas me fallaron. El jabón resbaló y quedó colgando de un hilo de espuma que se deshacía. No grité. Tampoco corrí. Rezaba, pero las palabras se quedaban suspendidas en la boca, como si pesaran demasiado para volar. Dije el Padre Nuestro por dentro, dije el credo como recordaba, repetí letanías que no había usado en años. Nada calentó el estómago. Nada aflojó el nudo. Me quedé ahí con la ropa chorreando hasta que el sol empezó a caer y los moscos volvieron en enjambre. Subí a la bodega con el cuerpo siendo otro. La gente me vio pasar. Nadie dijo nada. Nadie preguntó. Esa noche no hubo pasos afuera. Hubo otra cosa. Desde la barranca subió un tañido apagado, como si golpearan metal hueco bajo tierra. A cada golpe le seguía un silencio tenso, y en ese silencio yo veía, con los ojos abiertos en la oscuridad, una mano levantándose desde el agua para asomar unos dedos que nunca rompían la superficie. Amanecí con la decisión ya hecha. Hice la maleta. Busqué al comisariado y le dije que debía irme por encargo del padre, que había urgencias en la cabecera, que regresaría cuando pudiera. Dije mentiras torpes. No me creyó o no le importó. Asintió y dijo que el camión pasaría al mediodía. Nadie vino a despedirse. Dejé la bodega como la había encontrado, salvo por una marca que no supe explicar. Sobre el catre, en la sábana, había una huella pequeña de pies mojados, tal vez de niño, que empezaba al borde de la tela y se perdía a medio colchón, sin continuidad en el piso. La toqué. No era barro. No era agua. Era frío. El camión tardó. En el tiempo de espera caminé hacia la capilla para dejar las llaves. Me detuvo una señora anciana que nunca me había hablado. Tenía la mirada nublada y la boca apretada. Dijo que no nos olvidáramos de orar por los del barranco. Dijo que hay cosas que piden y que nadie sabe si conviene darles. Dijo que si uno escucha su nombre, no debe contestar. Le pregunté qué quería decir y ella bajó la cabeza, como si hubiera dicho de más. Le agradecí y seguí. La cruz de hierro se veía más oxidada que el primer día. O tal vez yo veía más. Toqué el metal con la punta de los dedos. Sentí un ardor pequeño, no de quemadura, sino de aguijón. Retiré la mano. Quedó un punto rojo. Subí al camión con el corazón en la garganta. Mientras el vehículo avanzaba, volví la vista. La barranca era un tajo oscuro cubierto de verde, pacífico al sol. El rumor del agua no se escuchaba desde la caja del camión. Todo parecía normal. Con los kilómetros la sierra se abrió y el aire se volvió menos húmedo. No lloré. No me lo permití. Algo dentro de mí se endureció para no quebrarse. Conté lo ocurrido varios años después, cuando ya no trabajaba en misiones. No fue confesión, no fue brote de miedo repentino, fue necesidad de nombrar. A veces, en medio de una misa o de una comida, siento que me llaman por mi nombre con voz de niño. No respondo. A veces sueño con el brillo liso del agua y con un hombre alto que levanta la mano para que la tome y despierto con los puños cerrados y las uñas marcadas en la palma. A veces, cuando las cosas van bien y me siento en paz, escucho un tañido sordo que no viene de ningún campanario y sé que la barranca se acuerda de mí. No digo que vi al diablo. Tampoco me atrevo a decir que fue un hombre. Sé lo que vi, un niño que sabía más de lo que un niño debe saber, un padre cuya piel hablaba de heridas sin cicatrizar, un agua que se hizo profunda donde no podía hacerlo, un silencio que dejó mi fe en huesos. Me preguntan si fallé. Respondo que tuve miedo. Me preguntan si sigo creyendo. Respondo que sí, pero que ahora sé que hay lugares donde la prueba no viene de la mano que uno espera. Donde algo se para frente a ti y te mira sin parpadear y el corazón decide de qué lado quiere latir.
Nunca volví a San Bartolo del Brumario. El chofer que me bajó aquella vez murió años después, me enteré por un conocido. Dicen que el camión se fue a la barranca en una curva cuando el suelo se venció con la lluvia. Nadie encontró el cuerpo. El rumor no sé si es cierto, prefiero no investigarlo. Algunas noches, cuando la casa está en silencio y la ciudad calla por momentos como lo hacía aquella sierra, me llevo la mano al pecho y siento que mi corazón late más lento, esperando un golpe sordo bajo la tierra. En esos segundos digo una oración breve, sin adornos, la misma de entonces, y pido no volver a oír mi nombre en voz de niño. Porque si lo oigo, sé que la fe volverá a medirse, no en palabras, sino en la forma en que sostengo la mirada del agua. Y yo, aunque creo, sigo temblando. Porque aprendí que creer no te quita el miedo. Solo te obliga a quedarte de pie mientras cruza frente a ti algo que no entiende de catecismos, pero sabe perfectamente quién eres. He escrito estas líneas con la esperanza de que quien las escuche no busque la barranca ni pregunte demasiado. Hay preguntas que abren puertas. Yo abrí una con el silencio. Desde entonces camino con cuidado, no sea que, al borde de cualquier arroyito inocente, alguien me vuelva a ofrecer la mano. Y yo, por puro reflejo, la tome. El jadeo. Yo no iba buscando milagros ni redenciones, solo cumplir con mi servicio y regresar a casa con la conciencia tranquila. En 2011 me enviaron de misión a un caserío escondido entre los montes de la frontera entre Olancho y Colón, Honduras. Lo llamaban el Alto del Castaño, un puñado de casas de tabla, techos de lámina sujeta con piedras, patios de barro apisonado y gallinas flacas picoteando entre la basura. Llegué con otro misionero, Tomás, muchacho alegre, más fuerte que yo, de fe limpia y optimista. Llevábamos medicinas básicas, lámparas de petróleo, estampas y cuadernos, organizábamos rezos, visitas a enfermos y talleres de higiene. Parecía sencillo. Lo fue hasta que la noche empezó a mirarnos. En el alto no había luz más que en la pulpería de don Honorio, que funcionaba a ratos con una planta vieja. El resto eran velas, mechones y luciérnagas. La primera semana escuché el mismo consejo en boca de todos, dicho con naturalidad, como si nombraran el pronóstico del tiempo: al caer la tarde, nadie camina solo, y si el viento trae olor a perro mojado, se cierran puertas y se bajan las cortinas de saco. Lo tomé como superstición. La gente del monte acostumbra amarrar su miedo a palabras, pensé. No me burlé. Simplemente lo guardé como quien mete una piedra en la bolsa. Una tarde, doña Felipa, mujer de ojos claros y manos ásperas, me pidió que la acompañara a sobar a su nieto, que se había torcido un tobillo bajando leña. Quedaba lejos, del otro lado del potrero de don Nieves. Tomás se quedó en la capilla improvisada, enseñando a los niños a escribir sus nombres. Caminamos por una vereda angosta, cercada por alambre oxidado y monte tupido. El cielo se estaba poniendo del color del plomo. A cada paso el barro nos jalaba las botas con un chupido cansado. Llegamos, curamos al muchacho con pomada y agua hervida, y me entretuve rezando con la abuela unos misterios. Cuando salí, el mundo ya era una hoja azul oscuro. El viento traía humedad del río, y un silencio hondo se asentaba en los troncos como polvo. Doña Felipa me ofreció quedarme. Rehusé. Dije que Tomás me esperaba, que tenía una charla sobre prevención del paludismo. Ella me miró con una gravedad que no me gustó. Olía a aceite de castor y a leña húmeda dentro de la casa. Afuera, el aire cambió como cambian los músculos en una mandíbula antes de morder. La mujer se santiguó sin drama, me tendió su vieja linterna y dijo algo muy bajo: no se detenga, padre. No era sacerdotisa ni yo era padre. En los caseríos todo el que reza por otro recibe ese nombre por respeto. Lo acepté sin corregir. La linterna prendió a medias, un ojo amarillo tembloroso. Me la colgué en la mano y eché a andar. El potrero parecía más grande de regreso. Los postes se alzaban como costillas negras. El pasto no crujía, se pegaba con baba de lodo. A la mitad de la vereda sentí el primer jadeo. Fue corto, gastado, como el de un perro viejo sacando aire por un hocico sucio.
Me detuve. Giré la linterna. Nada. Solo un charco con ranas dormidas y los alambres tensos vibrando apenas por el viento. Pensé en perros cimarrones. Volví a caminar. El jadeo se repitió, más cerca, pero en otro ángulo, como si el sonido se moviera dentro del monte sin romper hoja. La piel de mi espalda se cerró como un puño. Hice una oración mecánica. Padre nuestro que estás en el cielo. El jadeo siguió el compás de mi respiración. Se acercaba cuando yo aceleraba. Se alejaba cuando yo paraba. Yo sabía que la oscuridad engaña. También sabía que los miedos se alimentan de lo que uno definitivamente cree que no existe. La linterna empezó a morirse. La luz se volvió un hilo breve, desesperado. La apreté con los dedos entumidos por el frío. Fue entonces cuando el monte exhaló. El olor me golpeó desde atrás. No era simple perro. Era sangre seca golpeada por agua, cuero mojado, vísceras tibias y un fondo agrio, dulzón, como fruta podrida. Luego vino el empujón. No alcancé a meter las manos. Caí de bruces en un barro espeso que sabía a hierro. Algo me aplastó el pecho. Bajo el peso la tierra cedía con un suspiro húmedo. Escuché un gruñido bajo, con vibración de tambor hecho de hueso. Intenté girar. La linterna se me escapó y rodó. La luz, a punto de morir, alcanzó a lamer un hocico enorme, de piel negra con huecos, dientes largos como clavos viejos y una baba espesa que chorreó sobre mi cuello y me quemó. Vi, por un segundo, un ojo oscuro sin brillo, y dentro de él una ceniza encendida. No gritaba. Intentaba respirar. Una garra me rasgó la manga y me dejó una tirita de piel abierta que ardió con un fuego extraño. Sentí el filo de un colmillo rozarme el cartílago de la oreja. Metí el antebrazo entre sus fauces y empujé con un miedo que no cabía en mi cuerpo. El barro me ayudó, resbalé, rodé hacia la cerca y el peso por un momento perdió equilibrio. Me levanté sin estar de pie. Corrí con el cuerpo inclinado, los brazos por delante, tropezando con raíces, pegándome en las rodillas, sintiendo el calor de mi sangre bajar al codo. El jadeo cambió. Ya no me seguía a mi velocidad. Sonó más alto, más abierto, como si aquel hocico se hubiera bañado de aire. No pensé. Crucé el alambre por debajo, rasgándome la espalda. Caí en el otro lado, entre hojas de plátano caídas. Miré atrás. La linterna, agonizando, iluminó un perfil imposible, lo que fuera no iba en cuatro patas. Estaba erguido, torpe, pesado, con los brazos largos colgándole más allá de las rodillas y las garras curvadas al final. El lomo era una estera de pelo enmarañado y la cabeza parecía demasiado grande para el cuello. Abrió la boca. No rugió. Hizo un sonido como de alguien chupando la última gota de un hueso. El primer disparo quebró la noche. No fue un estampido de rifle moderno. Fue el trueno corto, profundo, de una escopeta vieja. El cuerpo peludo se sacudió como tela mojada. Un chillido salió de ese hocico, un alarido que no era animal ni humano, algo intermedio, con la tristeza de lo que sabe que ya no pertenece a nada. Otro disparo. La mole dio un paso atrás, luego otro, y se perdió dentro de los bejucos con un movimiento de sombra que no dejó ramas quebradas. El silencio tardó en asentarse. Yo temblaba con un frío que no venía del clima. Una luz se acercó. Un hombre con sombrero de palma, escopeta al hombro y machete en la cintura, se detuvo a distancia prudente. No le vi miedo. Le vi cansancio y una especie de resignación práctica. No me preguntó qué pasó. Miró mi manga rota, el barro en mi cara, la sangre en la muñeca, y asintió como quien reconoce una plaga ya conocida. Me tendió la mano, áspera, segura. Vámonos. Su voz era un hilo ronco. No dijo más. Yo apenas pude darle las gracias entre dientes. Caminamos sin hablar. Él iba delante, yo detrás, respirando como si mis pulmones fueran costales mojados. El olor seguía pegado a mi nariz.
La casa donde nos hospedábamos era un cuarto de madera con 2 catres, una cruz de palo sobre la pared y una mesa con botellas de yodo y gasas. Tomás se levantó sobresaltado al vernos. Me lavó la herida con agua hervida. La piel alrededor estaba levantada, como ampollada, y bajo la luz de la vela parecía tener un bruñido gris. El hombre de la escopeta dejó la linterna sobre la mesa. Al irse, dijo lo único que parecería consejo en toda la noche: no salga cuando sople el olor. No pregunté a qué se refería. Lo había respirado. Dormí poco y mal. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba el jadeo cerca, tan cerca que sentía el aire tibio pegado a la nuca. A medianoche creí oír pasos lentos en el corredor. No eran pies. No eran cascos. Eran algo pesado arrastrándose con cuidado. La puerta crujió con una suavidad intencional. Abrí los ojos. La vela se había consumido. El cuarto era una caja de humo frío. No me moví. Me quedé acostado, mirando el techo negro, contando mi respiración, esperando que el sonido pasara. Pasó. Al amanecer, cuando abrí, encontré marcas en la tierra apisonada del umbral, 4 huellas alargadas, profundas, y 2 surcos como de uñas arrastradas. Ese día nadie habló del tema, pero todos andaban con las pupilas pequeñas y la boca apretada. Yo iba a casas, curaba diarreas, tomaba presiones, repartía sueros. La gente me daba café tacita tras tacita, más amargo que otra cosa. El olor a perro mojado aparecía en ráfagas, como si el aire recordara de pronto algo y luego lo olvidara. Al caer la tarde, don Honorio nos llamó a su pulpería. Cerró de adentro con una tranca y nos sirvió sopita de frijol con tortilla. Tenía las manos manchadas de grasa de la planta. Se veía viejo de pronto. No pedí explicaciones. Él habló como quien recita un inventario. Dijo que desde antes que él naciera, el monte tenía dueño. Que le decían el que jadea para no llamarlo por un nombre más viejo. Que no era un nahual, tampoco un simple animal. Que a veces se paraba en 2 patas y otras andaba a ras de piso como sombras. Que evitaban provocarlo. Que cuando el viento traía ese olor, se cerraban y dejaban afuera un cubo con vísceras de cerdo si había. Si no, con pescado. Que si el cubo amanecía limpio, el día siguiente era tranquilo. Si amanecía volteado, alguien enfermaba o se perdía en el río. Lo dijo sin drama, como medidas de prevención. Me di cuenta de que la fe de esa gente convivía con ese otro pacto, silencioso, necesario para seguir. Pensé en superstición, en miedo heredado, en hambre que tuerce los relatos. También pensé en el peso sobre mi pecho, en el colmillo rozándome la oreja. Pedí ir a la capilla. Necesitaba rezar con todas las palabras que conocía. Tomás se quedó con los jóvenes preparando un canto. Yo entré al cuartito donde guardábamos las cosas. Cerré. En la pared había una imagen de la Virgen con el vidrio rajado. Me arrodillé. Empecé a hablarle como se le habla a una madre que no te debe explicación. No pedí por mí. Pedí por la gente que aprendió a convivir con lo incomprensible para poder dormir. Mientras rezaba, un ardor me subió desde la herida del antebrazo hasta el hombro y el cuello. No era dolor de infección. Era un calor vivo, como si alguien hubiera acercado un hierro al rojo a mi piel desde dentro. La vista se me nubló. Tragué saliva. Seguí rezando. Esa noche no sopló el olor. Nadie dejó cubos afuera. Nadie salió. A la madrugada, los perros del caserío se pusieron a ladrar hacia el mismo punto del monte. Un ladrido con miedo y rabia. De repente, silencio. A primera hora, el joven Héctor llegó pálido, con los ojos grandes. Dijo que el potrero de Don Nieves amaneció con el alambre caído y con huellas como de hombre gigante y perro mezclado. Dijo que un becerro estaba abierto del pecho como con cuchillo, pero sin rastro de sangre alrededor, como si algo hubiera bebido hasta la última gota. Lo acompañé sin ganas. El olor estaba en todas partes, adherido a la hierba. Vi el cuerpo del animal. Estaba limpio, casi prolijo. Sentí el estómago subir a la garganta. No dije palabra.
El joven esperaba una explicación. Ofrecí unas líneas de consuelo que sonaron huecas hasta para mí. Esa tarde empaqué. No por cobardía, me repetí. Por prudencia. La misión no es cruzar límites que no entiendes ni puedes sanar. Hablé con Tomás. Le dije que moveríamos nuestro servicio al caserío de la orilla del río, donde el aire al menos olía a agua dulce y no a hueso viejo. Él aceptó a regañadientes, aunque yo vi en sus manos el mismo temblor. Avisamos a la gente. Nos desearon bien. Nadie nos juzgó. Antes de irnos, el hombre de la escopeta se acercó. Me miró el brazo vendado. Asintió. No dio consejos. Solo dijo 2 palabras: se reconoce. No pregunté qué. Las entendí de alguna manera que no sé explicar. Volví a la ciudad semanas después. La herida cicatrizó con nervios duros. Alrededor quedó una piel de tono distinto, como cuero mojado secado al sol, con pequeñas líneas blanquecinas que parecen dedos. A veces, cuando rezo de noche, siento el ardor regresar desde el antebrazo hasta la nuca y con él un soplo tibio que no viene de ningún lado. No lo nombro. He aprendido que hay cosas que se debilitan si nadie les da nombre y otras que se fortalecen con el silencio. No sé en cuál de las dos vive lo que me siguió aquella noche. Con los años, cuando alguien me dice que los nahuales, los cambiantes o el doñador del monte son cuentos, yo asiento y cambio de tema. No por cobardía. Por cuidado. La fe me sostiene, sí, pero la fe también me enseñó a aceptar que lo invisible no siempre está del lado que uno espera. Hay presencias que no entienden de rezos y otras que se ríen de ellos. Ese jadeo, por ejemplo. A veces, cuando llueve fuerte y huele a tierra negra, lo escucho en mis recuerdos con una nitidez que me corta el sueño, el aire entrando y saliendo de un pecho que nunca vi completo, acercándose a mis pasos sin tocar el monte, pegándose a mi nuca con un soplo húmedo. Entonces me siento, enciendo una vela y me quedo mirando cómo la cera cae y forma pequeños montes. No pido nada. Solo espero a que la noche se canse primero que yo. No le conté esto a mi familia por años. Hoy lo suelto porque sé que hay gente que ha sentido lo mismo y se ha quedado con la duda clavada entre el corazón y la garganta. Que entiendan que no están locos. Que hay lugares que respiran distinto. Que el aire puede aprender a imitar el aliento de lo que no debería existir. Y que a veces la única victoria es volver respirando, aunque sea con un jadeo prestado que te acompañe el resto de la vida. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.